Hola, buenas, soy Bruno Bimbi transmitiendo de mi casa aquí en Barcelona en este día del libro de San Jordi un poco raro porque a diferencia de otros años no podemos salir a las calles a buscar libros, a regalar libros y flores como se hace todos los años aquí en Barcelona. Yo lo viví por primera vez el año pasado cuando llegué y me enamoré de la fiesta de San Jordi de Barcelona. Pero bueno, aquí en plena cuarentena quería por lo menos hacer esta transmisión en video. Voy a hablar un poco sobre mi libro El fin del armario, pero quería antes recomendar algunos libros de literatura escrita en portugués. No voy a hablar de los clásicos que seguramente ustedes ya conocen, de Machado de Asís o de Guimarães Rosa, sino que quería rescatar algunos libros que quizás no sean los más conocidos fuera de Brasil o de Portugal o de los países africanos de lengua portuguesa, en el mundo hispanohablante, y que son libros que a mí esto no es una antología, no es una selección de los mejores, no tengo, digamos, ni el conocimiento ni la autoridad para hacer eso, pero sí es una selección de libros que a mí personalmente, en los 10 años que viví en Brasil y que leí más en portugués que en español, fueron libros que me gustaron muchísimo y que quería recomendar. Bueno, vamos a empezar por este libro. Yo voy a mostrar las ediciones que yo tengo, que son las ediciones en portugués, pero los libros que seleccioné, salvo uno, que lo voy a comentar, todos están publicados ya en español, así que ustedes los pueden buscar. Este libro se llama Feliz Año Nuevo, que significa Feliz Año Nuevo, de Rubén Fonseca. Rubén Fonseca falleció hace poquito, hace alrededor de una semana, a los 90 y pico de años. Era, en mi opinión, uno de los mejores escritores de todos los tiempos en lengua portuguesa. Rubén Fonseca era un ex comisario de policía que se dedicó, después de dejar la policía, se dedicó a la literatura y que, bueno, una de las cosas que más hacía era libros policiales. Y este libro, que no es exactamente un libro policial, es un libro de cuentos que tiene algunos cuentos policiales y otros que no lo son. Es un libro que tuvo el curioso mérito de haber sido prohibido durante la dictadura, no por motivos ideológicos. Rubén Fonseca no era para nada una persona de izquierda, pero es un libro que fue prohibido por su lenguaje y por la manera cruda con la que cuenta historias, algunas muy sangrientas, muy violentas, muy fuertes, pero que no son historias en las que la violencia sea un fin en sí mismo, sino que son historias muy bien contadas, muy interesantes. Es realmente un libro maravilloso, es un libro cortito de cuentos, pero muy bueno. Eh, Vamos a seguir con un libro que quizás muchos de ustedes identifican por la película, Ciudad de Deus, Ciudad de Dios, de Paulo Lins. Es el libro en el que se inspiró la película de Fernando Meireles, pero la película en realidad toma algunas poquísimas cosas de este libro, o sea, no es una película basada en el libro en su totalidad, sino en algunas historias contadas en el libro. De hecho, también hay otras historias de este libro que están en esta serie, Cidades dos Homens, que es una serie que fue transmitida por la TV Globo hace unos años y que es muy buena también. Este libro, Ciudad de Dios, es muy interesante porque habla de la transformación de la región donde hoy está la favela Ciudad de Dios, en Río de Janeiro, y de todo el proceso de cambio social y económico que se dio en la ciudad de Río y fundamentalmente de lo que significó la aparición del tráfico de drogas en las favelas, ¿no? Cuando las favelas comienzan a ser muchas de ellas tomadas por el tráfico, por las diferentes facciones, y muestra la transformación gigantesca que eso significó para la vida de quienes vivían allí. Es un libro muy bueno. Este libro, quienes tengan la posibilidad de leerlo en portugués, yo recomiendo muy fuertemente que lo lean en portugués. Hay una traducción española de la editorial Tusquets, pero el problema quizás con este libro es que hay una cuestión de lenguaje en la construcción de los personajes, la variación lingüística entre el habla de los personajes que son jóvenes de la favela, de los personajes que son policías, de los periodistas y del narrador que utiliza digamos, un registro más periodístico. La variación es algo muy importante en la construcción de los personajes y esto es algo que quien haya vivido en Brasil y particularmente en Río de Janeiro entiende de lo que estoy hablando, y eso se pierde, es muy difícil de mantener en una traducción al español. O sea, quienes lo puedan leer en portugués, lo recomiendo, quienes no, tienen la edición de la editorial Tusquets en español. Después
Vamos a hablar de este libro un poco más reciente, el más nuevo de los que voy a hablar, que es Esa gente, esa gente de Chico Buarque. Me pareció interesante hablar de este libro porque mucha gente a la que le gusta mucho Chico Buarque como cantor no sabe que Chico también es escritor y que tiene varias novelas muy buenas. Y esta es la última. Es el único de los libros que estoy mostrando que todavía no fue publicado en español porque salió la edición original en portugués poco antes de que empezara toda esta locura del coronavirus, así que supongo que eso retrasó el proceso de traducción y de publicación en español, pero seguramente va a salir. Todos los libros de Chico fueron publicados en español, así que seguramente este también. Es un libro muy interesante que habla, el personaje principal es un escritor en plena crisis, tanto personal como en sus relaciones, como en su trabajo como escritor. Pero lo interesante del libro es primero que está ambientado en el presente de Río de Janeiro y de una manera muy sutil, muy sutil, muestra la locura que se está viviendo hoy en Brasil con el gobierno de Bolsonaro, sin hablar directamente de esto. Lo cuenta de una manera muy sutil, es muy inteligente la manera que lo hace. Y además algo que a mí me gustó mucho de este libro es la manera que está escrito. La narración está construida a partir de varios registros distintos, son varias voces que hablan a lo largo del libro en textos cortos, que son anotaciones en un diario, cartas, mensajes, desgrabación de mensajes en un contestador automático de un teléfono, diálogos telefónicos en los que solo escuchamos un lado de la conversación. O sea, hay como un montón de registros distintos, ¿no? Que como una especie de rompecabezas, ¿no? Van construyendo la historia, ¿no? Es muy bueno. Chico Buarque es un tipo que es un genio, ¿no? Es uno de los mayores músicos y poetas vivos que hay en este momento en el mundo. Y es un tipo que quizás quienes acompañan su música no hablando portugués se enamoran de la música de Chico, pero no entienden la letra. Y entender la letra es algo espectacular porque es un poeta del carajo y es un tipo además extremadamente culto que sabe trabajar muy bien con el lenguaje y que hace unos experimentos con el lenguaje que son sofisticadísimos y este libro es una prueba de eso, ¿no? Como todos sus libros, pero este en particular es muy interesante por eso. Después, este libro, O Sumiço da Santa, la desaparición de la Santa, que quizás yo entiendo que en los países hispanohablantes Jorge Amado es más conocido por otros libros de los que hubo películas muy famosas como Doña Flor y sus dos maridos o Gabriela, Clavo y Canela, que a mí me encantan ambos, me parecen libros maravillosos. Me gusta mucho Jorge Amado, pero este libro en particular a mí es el libro que más me gusta de Jorge Amado, La desaparición de la Santa. Es una historia increíble y que trabaja con algo que es muy característico de la cultura brasileña, que es el sincretismo religioso, ¿no? Y en particular en Bahía, ¿no? Jorge Amado era bahiano, y en muchos de sus libros aparece el candomblé, aparece el umbanda, aparecen los terreros, los payos y Maíz Santo, pero en este libro él trabaja la cuestión del sincretismo religioso, que es un fenómeno que viene desde la época de la colonia, la época de los esclavos, cuando los colonizadores imponen la religión católica, pero a la vez en un territorio donde se encuentran con las poblaciones originarias de los pueblos indígenas que tenían sus propias creencias y culturas, y con los esclavos que son traídos a la fuerza desde África, que vienen también con sus propias tradiciones religiosas, ¿no? Con las religiones de matriz africana, que estando, digamos, perseguidas por la Iglesia Católica, terminan sincretizándose los santos católicos, se mezclan con los orishás africanos. Entonces, por ejemplo, San Jordi, San Jorge, que le da título a este día del libro, se mezcla con Ogún, que es el orishá, uno de los orishás guerreros en las tradiciones yorubá. Y en este libro él trabaja con la fusión de Yansá con Santa Bárbara, ¿no? Y es la historia de una estatua de Santa Bárbara que está siendo trasladada para un evento religioso en una iglesia en Bahía, y que en el medio del camino la estatua se transforma en Yansá, o sea, Santa Bárbara se transforma en Yansá y se escapa, ¿no?
y es una historia totalmente desopilante, muy, muy divertida y muy interesante. O Sumiso da Santa, el nombre en español es La desaparición de la Santa. Eh, bueno, y vamos a hablar por último de dos autores que no son brasileños, pero que también son de lengua portuguesa. Uno de ellos es Mia Couto, que es un escritor de Mozambique, que a mí personalmente me encanta. Y este libro es uno de los que más me gusta. En Brasil se publicó con este título, Antes de nacer un mundo, antes de nacer el mundo. Pero tanto la edición portuguesa como la española se llaman Jesusalem, como Jerusalén, pero con S de Jesús, Jesusalem. Es una historia espectacular sobre un tipo que se lleva a sus hijos y a otras personas, un pequeño grupo de gente, a vivir a un lugar totalmente alejado de todo, en Mozambique, y lo que les dice lo que les cuenta a sus hijos es que el fin del mundo ya sucedió, que la humanidad fue extinguida y que ellos son los últimos sobrevivientes, ¿no? Que no hay nadie más. Y son todos varones, ¿no? Y es muy interesante cómo empieza el libro, que el libro lo relata uno de los hijos, ¿no? Y la primera frase del libro dice: la primera vez que vi una mujer, yo tenía 11 años, y me sorprendió súbitamente, desarmado de tal forma que me lancé a llorar, ¿no? El libro comienza cuando este chico por primera vez ve a una mujer que no formaba parte de su grupo y descubre, de a poco va descubriendo que su padre le mintió y que no hubo fin del mundo y que ellos no son los últimos sobrevivientes. Es un libro espectacular. A mí me gusta mucho. Hay otro libro que recomendaría mucho de él también, es este, que es el más conocido, que es Tierra Sonámbula, ambientado en la época de la Guerra Civil. Pero bueno, este es menos conocido y a mí me gusta muchísimo. Y por último, voy a hablar de otro autor africano, también de un país que fue colonizado por portugueses y que por lo tanto se habla portugués, que es Angola. Pepe Tela es un escritor que a mí me gusta mucho también. Y hay muchísimos libros de Pepe Tela que podría recomendar, pero este en especial a mí me parece espectacular. Es la historia de una familia rica de Angola en el siglo XVII, en la época de la invasión holandesa, cuando los holandeses ocupan por algunos años el territorio de Angola. Y bueno, cuenta cómo esta familia trata de adaptarse, primero con los portugueses, después con los holandeses, después con los portugueses de vuelta cuando vuelven. Trata de adaptarse a los cambios políticos para seguir sobreviviendo y llevando sus negocios. Pero lo loco del libro, que a mí me parece espectacular, es que quien cuenta la historia, ¿no? Quien cuenta la historia es uno de los esclavos, ¿no? El libro está contado en primera persona por uno de los esclavos. Es espectacular este libro, La gloriosa familia. Creo que la edición española, el título es El tiempo de los flamencos, el título que le pusieron a este libro en español. Así que bueno, esos eran los libros que quería recomendar. Como les dije, todos menos todavía el de Chico Buarque, todos ya están publicados en España. Pero obviamente quien los pueda leer en portugués siempre es mejor leer en la lengua original. Y bueno, ahora sí, por último, les voy a recomendar el mío, El fin del armario. Este es un libro que habla sobre la vida de las personas LGBT en el siglo XXI. Es un libro que yo escribí y publiqué por primera vez cuando todavía vivía en Brasil. Se publicó en 2017 en Argentina por la editorial Marea. Acá tengo las otras tapas, ¿no? Esta es la publicación original, que todavía se consigue en Argentina, y la editorial Marea. Se publicó también en Brasil, O fin do armario, por la editorial Garamond, en Perú, por la editorial La Travesía, y esta es la edición española, de la editorial Anaconda, fundada por Enrique Murillo. Esta edición, la edición de España, es una edición actualizada, que a fines de... parte a mediados, parte a fines, durante el año 2019 yo fui actualizando, y que además de actualizar obviamente todos los capítulos con las últimas informaciones de cada uno de los temas, le agregué varios capítulos nuevos y en particular agregué toda una sección del libro nueva que se titula República de Gilead, que trata de explicar la llegada al poder de Jair Bolsonaro, y como es un libro que habla sobre la vida de las personas LGBT
el foco, digamos, con el que yo hablo en este libro sobre Bolsonaro tiene que ver con lo que significa la elección de Bolsonaro para la población LGBT en Brasil, ya que es un tipo que hizo toda su carrera política como el abanderado del odio homofóbico, del odio contra la comunidad LGBT, el gran representante de todo lo que significa ser enemigo de la vida y de la seguridad y de la salud y de la libertad de las personas LGBT. Pero que además yo trato en esa sección de explicar, bueno, cómo fue que este loco llegó al poder, ¿no? Que es lo que todos me preguntan. Bueno, yo trato acá de ensayar resumidamente una explicación de cómo fue que este hombre se transformó en presidente de Brasil. Yo decidí irme de Brasil la noche de las elecciones, cuando Bolsonaro ganó. Viví 10 años en Brasil, es mi segunda patria, como digo siempre parafraseando a Fernando Pessoa, que mi patria ya son 2 lenguas, y yo viví un cuarto de mi vida en Brasil, tengo la ciudadanía brasileña, y fue muy triste para mí tener que irme, pero era imposible seguir viviendo en este país con este psicópata fascista en el gobierno, al que habíamos combatido durante tantos años, desde mucho antes que el resto del mundo supiera quién era. Yo fui corresponsal de la televisión argentina en Brasil y además trabajé como asesor de Jean Willis, un diputado de izquierda, de un partido de izquierda, que era el único diputado gay fuera del armario en el Congreso, y era el representante de la comunidad LGBT en el Congreso, y era por lo tanto el enemigo público de Bolsonaro durante los últimos 10 años, el tipo al que Bolsonaro más odia en el mundo. Y bueno, en los últimos tiempos Jean estaba amenazado de muerte, viajando en auto blindado, y yo, como era su asesor, muchas veces tenía que estar con él en el auto blindado, con custodios armados, y realmente, bueno, no era vida eso. Con este hombre en la presidencia se iba a transformar en algo mucho peor, porque sabíamos que las amenazas venían de ahí. Y Jean decidió irse del país, renunciar a su cargo de diputado, irse del país, y yo tomé la misma decisión. Así que bueno, eso me influyó para la edición española del libro, incluir toda una sección hablando sobre esto, pero el libro no es un libro sobre Bolsonaro, es un libro sobre la vida de las personas LGBT en el siglo XXI, que cuenta historias de muchos países. Tiene historias de Bélgica, del Reino Unido, de Estados Unidos, de Venezuela, de Brasil, de Argentina, de México, de Ecuador, de Israel, de Irán, de Uganda, de los más diversos lugares del mundo. Y es un libro que combina la crónica, el ensayo, la investigación periodística, el relato, y que trata de pintar un panorama de la situación de las personas LGBT en este siglo, y entender esta idea del fin del armario, por un lado, como una constatación de que por primera vez en la historia hay algo que está cambiando, ¿no? Yo digo siempre que si hiciéramos un ejercicio de ciencia ficción en el que a un joven homosexual de mediados del siglo XVII lo llevamos en una máquina del tiempo a mediados del siglo XIX, lo que vería como cambios son esas cosas que se ven en películas como Volver al Futuro, ¿no? Creo que acá le dicen De Regreso al Futuro en España, que es, bueno, la ropa, la música, la tecnología, los avances científicos, pero en cuanto a los modos de vida de las personas homosexuales no notaría entre mediados del siglo XVII y mediados del siglo XIX grandes cambios. El armario sería igual de obligatorio, la relación con la familia igual de difícil, la represión de la ciencia, el Estado y la religión igual de fuerte. Sin embargo, si lleváramos a un joven homosexual de la década del 70 con una máquina del tiempo, lo trajéramos a la actualidad, a 2020, ahí sí, además de los cambios en la ropa, en la música, en la tecnología, en la ciencia, se encontraría con una realidad totalmente distinta, ¿no? Aquí en Barcelona estaría en un país donde las parejas del mismo sexo se pueden casar en un registro civil como cualquier otro, donde puede invitar a su pareja a cenar a la casa de sus padres o a una reunión con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, de la universidad, de la escuela, con que vive aquí en Barcelona, en una ciudad en la que la alcaldesa Ada Colau es bisexual y lo dice sin ningún problema, el principal dirigente de los socialistas en Cataluña, Miquel Iceta, es homosexual y lo dice sin ningún problema, en el que hay artistas, políticos, periodistas, deportistas que son homosexuales y lo dicen, en el que, digamos, las encuestas aquí en España, y yo dedico una buena parte del libro a refutar esta idea de Vox, de que ellos representan a la mayoría silenciosa, representan una minoría gritona, ignorante y llena de odio, pero no representan a ninguna mayoría, y eso lo muestran las encuestas aquí en España. Entonces, lo que se ve es que por primera vez en la historia hay algo que está cambiando, ¿no? Los derechos LGBT están avanzando en buena parte del mundo, la discriminación y el prejuicio están comenzando a perder la batalla, pero todavía
y por eso no es solo una constatación, sino también una expresión de deseos, el fin del armario todavía no llegó del todo. Es un proceso, es algo que está ocurriendo, pero que todavía no terminó de ocurrir. Y hay muchos países del mundo donde todavía la población LGBT es criminalizada, donde todavía existe la pena de muerte para los homosexuales. Y yo en el libro estudio, por ejemplo, los códigos penales de montones de países para contar, bueno, qué es lo que dicen y cómo se persigue a los homosexuales en distintos lugares del mundo, en particular en 3 regiones del mundo que son un infierno para las personas LGBT, que son Medio Oriente, con la única excepción de Israel, y hablo también sobre eso, África, prácticamente todo el continente africano, con la gran excepción de África del Sur, y hablo también sobre eso, y que no es casualidad que después de la caída del apartheid y de la llegada de Nelson Mandela al poder, haya sido el único país de África que produjo avances significativos en los derechos civiles de la población LGBT, inclusive el matrimonio igualitario. Y bueno, las ex repúblicas soviéticas y Rusia, donde la situación es catastrófica, ¿no? Donde, por ejemplo, este libro, si yo tratara de publicarlo en alguno de esos países, no podría, ¿no? Probablemente sería ilegal. Y si yo tratara de hacer esta transmisión en video en alguno de esos países, si hiciera este video y yo viviera en Irán y publicara este video en YouTube, en un rato llegaría la Guardia Revolucionaria a llevarme detenido y probablemente me ahorcarían en una plaza pública por homosexual. Entonces, bueno, este libro habla de la realidad de las personas LGBT en el mundo, tanto en los lugares donde esto ha avanzado mucho, donde la libertad, los derechos han avanzado, como en otros donde todavía la situación es muy difícil. Y habla también no solo del aspecto político de la vida LGBT, de la discriminación, de la lucha por los derechos civiles, etcétera, sino también de aspectos más triviales del día a día. Es un libro que trata de desmontar muchos prejuicios, muchas falsas certezas, de contestar muchas dudas que mucha gente tiene sobre nuestro mundo, sobre nuestra vida, sobre nuestros deseos, sobre nuestras relaciones. Trata de explicar, ¿no? Y por eso es un libro pensado no solo para lectores LGBT, sino para lectores y lectoras de cualquier orientación sexual e identidad de género. Es un libro que lo puede leer cualquiera, que no parte del presupuesto de que el lector tenga que saber cosas de antemano, sino que trata de explicarlas de la manera más... a la vez yo traté, no sé si lo he conseguido, pero traté de que las explicaciones fueran lo más completas y lo más profundas que se pueda, pero a la vez lo más fáciles de entender y lo más amigables, en el sentido de que no sea un libro que aburra, ¿no? Que sea un libro también agradable. Así que bueno, espero haberlo conseguido, eso lo dirán ustedes. El fin del armario, lesbianas, gays, bisexuales y trans en el siglo XXI. Este libro aquí en España, durante la cuarentena, lo pueden conseguir o encargándolo en la librería de su barrio y pasándolo a buscar después que termine la cuarentena. Y hace falta hacer eso porque las librerías no son solo negocios, son puntos de cultura, y corremos el riesgo de que después de la cuarentena muchas librerías tengan que cerrar porque no soporten haber estado tanto tiempo sin vender libros, sin actividad. Y además porque durante la cuarentena mucha gente dice, bueno, ¿cómo hago? La librería está cerrada, y termina comprando el libro por Amazon, y corremos el riesgo de que después de que termine la cuarentena solo nos quede Amazon, que entremos a una sociedad, que descubramos cuando salgamos finalmente de casa, descubramos que cerraron un montón de librerías y que la única forma de comprar un libro es por Amazon. Entonces está bueno que si tienen la posibilidad lo compren en la librería de su barrio. Hay muchas que están vendiendo libros, muchas que lo entregan en casa a domicilio. Yo sé que LAIE, por ejemplo, hace entrega a domicilio, La Central hace entrega a domicilio, Libelista, que es una red de montones de librerías independientes de España, también hace entrega a domicilios. Bueno, hay montones de librerías, Bercana en Madrid, que es una librería especializada en temática LGBT, que hacen entrega a domicilio, y después hay otras que no tienen la estructura para hacer entrega a domicilio, pero que ustedes pueden reservarlo, comprarlo ahora y pasarlo a buscar por la librería cuando termine la cuarentena, ¿no? Y estaría bueno que todos tratáramos de comprar libros. Si pueden comprar el mío, buenísimo, pero si no, compren otros. Yo mismo también lo estoy haciendo, para que cuando termine la cuarentena no nos encontremos con un país y un mundo con menos librerías, con menos editoriales, con menos autores, con menos libros, sino al contrario, que podamos preservar algo que es tan importante para nuestra cultura y para nuestra forma de vida como son los libros. Así que quienes tengan ganas y puedan hacerlo, pueden entrar ahora a internet, buscar alguna de las librerías, si es una librería independiente pequeña, mejor, y comprar El fin del armario, lesbianas, gays, bisexuales y trans en el siglo XXI, publicado por Anaconda, y también algunos de los otros que les recomendé, ¿no? Les recuerdo,
La desaparición de la santa, de Jorge Amado. La gloriosa familia, en español creo que se llama El tiempo de los flamencos, de Pepe Tela. Antes de nacer el mundo, que aquí se llama Jesusalén, de Mia Couto. Ciudad de Dios, de Paulo Lins. Este solo en portugués por ahora es Agente, de Chico Buarque. Y Feliz Año Nuevo, de Rubén Fonseca. Así que bueno, tiene un montón de recomendaciones para leer. Espero que este video les haya servido y bueno, espero que esto se termine pronto, que podamos volver a la normalidad y que las próximas presentaciones del libro, charlas, conversaciones sean en persona y podamos otra vez volver a encontrarnos, a saludarnos, a darnos un abrazo. Hasta entonces, suerte.